Buenas tardes, mi nombre es Dania Forero. El día de hoy vamos a hablar de finanzas corporativas para el área de contabilidad y gestión grupo 1 segundo ciclo, guía 2. Entonces vamos a empezar con algunos momentos específicos de la historia de las finanzas. Entonces en inicios del siglo XX las empresas se expanden, los empresarios empiezan a prestar atención más a los mercados financieros. Antes del siglo XX, hasta el siglo XIX, los gerentes se dedicaban a llevar libros de contabilidad y buscar financiamientos. Es a partir del siglo XX que empieza a generarse un cambio. En 1929, la economía está en crisis, hay una crisis internacional, digamos que hay algo de caos, específicamente, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York. Entonces, por primera vez, hay una preocupación por las estructuras financieras de las empresas. En la década de los 60 surgió un movimiento hacia el análisis financiero. El foco eran los activos y los pasivos y la planificación y control de las empresas. Entre la década de los 50 y 1973 más o menos, los objetivos de los gerentes empiezan a ser rentabilidad, crecimiento y diversificación. En 1976 aparece la teoría de la agencia, que es como una dualidad entre propietarios y directivos de las empresas, pues donde la teoría indica que los directores no van encaminados a maximizar el valor de mercado de las empresas, sino que dar intereses propios. Actualmente, la función de las finanzas de una empresa son analizar y planear actividades para vigilar la posición financiera de la empresa. Entonces vamos a entrar hablando de costos de capital. La tasa mínima, que es la tasa mínima de rendimiento que debe obtenerse a partir de las inversiones para asegurar que el valor de la empresa no disminuya. En cuanto a los riesgos, encontramos que el riesgo total de un portafolio se puede dividir en dos: riesgo de mercado y riesgo único. El riesgo único no es sistemático y se elimina diversificando. En cambio, el riesgo de mercado es sistemático y afecta en general a todas las empresas de la economía. Este riesgo se puede medir con la varianza de los rendimientos de los activos. ¿Sí? A mayor varianza del rendimiento, mayor riesgo. Hay una fórmula y un método de fijación de precios de activo de capital que relaciona el rendimiento requerido de un activo individual a su riesgo. Los componentes del costo de capital. Para determinar el costo de capital, se debe calcular el costo de cada uno de los componentes de dicho capital. La mezcla de estos componentes conforma el costo promedio ponderado del capital de la empresa. Tenemos 4 características. Entonces debemos tener en cuenta deuda a largo plazo. Debemos tener en cuenta el interés anual, la amortización de descuentos y primas cuando se contrajo la deuda. Y el costo de esa deuda es tasa de interés sobre las deudas menos los ahorros fiscales por los intereses deducibles. Acciones preferentes. Los tenedores de estas acciones deben recibir sus dividendos establecidos antes de distribuir cualquiera de las utilidades generadas. Los costos de las utilidades retenidas se define como la tasa de rendimiento sobre las acciones comunes actuales de una empresa requerida por los accionistas. Y en nuevas acciones comunes, este costo es similar al costo de las utilidades retenidas, pero mayor ya que se incurre en unos costos adicionales. Costos de capital promedio ponderado. Se determina ponderado el costo de cada tipo específico de capital por su proporción de la estructura de la empresa, sacando un promedio ponderado. También encontramos el costo marginal de capital, CMC, que sirve para determinar el aumento del volumen de financiamiento de la empresa, el cual es directamente proporcional al aumento de los costos de financiamiento. Aumenta a medida que la empresa obtiene más capital. Y la combinación de ese costo marginal de capital con los programas de oportunidades de inversión, entonces representa las oportunidades de inversión de la empresa ordenada con base en las tasas internas del retorno de los proyectos. El capital corporativo es esa intersección entre ese programa de costos de capital marginal y el programa de oportunidades de inversión. Estructura del capital. El capital puede estar conformado por diferentes fuentes. Entonces, pueden ser dos. En primer lugar, los aportes de los dueños, digamos que podemos decir que son acciones,
o utilidades retenidas. Y la parte 2 es las deudas utilizadas para financiar una empresa, que los podemos llamar como ese endeudamiento que tenemos con terceros. La definición de estructura óptima de capital se conoce como esa estructura óptima, es aquella que genera un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento para el logro de la meta final, consistente en la maximización del valor de las acciones. Entonces, esta estructura será la guía para obtener fondos en el futuro y las decisiones sobre financiamiento que se deban tomar. Los factores que influyen en esa infraestructura son el riesgo del negocio, la posición fiscal de la empresa, la flexibilidad financiera y el factor determina el nivel de las deudas. Bueno, también podemos determinar que hay dos tipos de riesgos en una empresa, que es el riesgo operativo y el riesgo financiero. El riesgo operativo está asociado con las proyecciones de los rendimientos futuros sobre los activos, y el riesgo financiero es esa porción del riesgo de los accionistas resultante de la manera en la cual se financia la empresa. Bueno, entonces la otra parte es el capital de trabajo. El capital de trabajo es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de una empresa. Entonces, los activos, entonces, el componente de capital de trabajo es igual a activo circulante y pasivo circulante. Ese activo circulante es lo que se espera convertir en efectivo en menos de un año, ya sea a través de valores negociables, inventarios, cuentas por cobrar, etcétera. Y los pasivos circulantes de la empresa incluyen aquellos que se deben cubrir en el plazo menor a un año y son cuentas por pagar, obligaciones financieras o pasivos acumulados. Entonces, esos activos circulantes menos esos pasivos circulantes nos da como resultado capital de trabajo. Encontramos unas características principales. Entonces, una de ellas es la administración del efectivo, pues que dice que una adecuada administración del efectivo incluye una administración eficiente de los flujos de entrada y salidas del mismo. También el tema de la administración de las cuentas por cobrar, pues porque una buena política de cobro por objetivo el minimizar el tiempo entre la expedición de la factura y el ingreso del dinero que corresponde a dicha factura. También hablamos de la administración del inventario, que implica la determinación de la cantidad de inventarios que deben mantenerse, la fecha en que deben hacerse los pedidos y la cantidad de unidades que se deben ordenar. Y la administración de las cuentas por pagar, que pues deben ser más que todo como créditos a corto plazo, cualquier pasivo que haya sido originalmente programado para pagarse dentro de un año o menos. Entonces, como dentro de esos activos circulantes y ese pasivo circulantes encontramos todas esas cuentas, el adecuado manejo y administración de esas cuentas pues nos va a generar obviamente un capital de trabajo adecuado. Bueno, pasamos a presupuestos de capital y análisis de flujo de efectivo. Entonces, el proceso de planeación para compra de activos cuyo rendimiento se espera recibir en un plazo menor de un año. La clasificación de los proyectos. Entonces, tenemos una clasificación inicial de 3 tipos de proyectos. El proyecto independiente, que es aquel cuya aceptación o rechazo no elimina directamente la aceptación de otros proyectos. Proyectos exclusivos, mutuamente exclusivos, son aquellos que su aceptación ocasiona el rechazo de otros proyectos. Y proyectos dependientes, que son aquellos cuyos dependen de la aceptación de otro proyecto. También encontramos los principios para estimar flujos de efectivos del proyecto. Entonces son 5 principios, que uno es el flujo de efectivo, que debe ser incremental, los flujos de efectivo que deben ser medidos después de los impuestos, todos los efectos indirectos de un proyecto deben ser incluidos en el cálculo de flujos de efectivo, los costos irrecuperables no deben considerarse para evaluar proyectos y el valor de los recursos usados en el proyecto debe medirse en términos de su costo de oportunidad. La inversión neta se define como la salida de flujo inicial. El flujo de efectivo operativos netos se calcula como el cambio de los flujos de entrada de efectivo menos el cambio de los flujos de salida. Y la recuperación del capital de trabajo neto en el último año de un proyecto que en su vida económica requirió inversiones incrementales en el capital de trabajo neto, es el presupuesto que será líquido recuperado por la empresa como efectivo. Esta disminución de capital de trabajo aumenta el flujo de efectivo neto del proyecto. En cuanto a la evaluación del proyecto, los métodos más comunes para evaluar proyectos son valor neto presente, tasa interna de rendimientos, periodos de recuperación.
riesgo de un proyecto, entonces se define como la posibilidad de que un proyecto se comporte con bajas expectativas, resultando posiblemente en pérdidas. Y el punto de equilibrio está representado por aquel nivel de ventas en que no obtiene utilidad, pero tampoco incurre en pérdida. Entonces los ingresos y los costos y gastos se igualan, por lo tanto se puede decir que estamos en un punto de equilibrio.